Ok, ya empezó a grabar, de todos modos puedo editar. Entonces, hablamos español. Si no te sientes cómodo con algo, puedes decirlo en inglés. Te respondo en inglés, en español. No, creo que no tengo problema. Sí, claro, podemos Sí. mezclar. Como dijimos, eres mi estudiante, entonces ya tenemos algo de antecedente con la práctica en inglés, pero en español también está bien. Ok, entonces va, empezamos aquí. Bienvenidos al capítulo número 7 de este podcast, de este proyecto que vamos comenzando. El invitado de hoy es mi maestro Luke. Ha sido mi maestro por 2 semestres en UDG de inglés, el nivel 7 y el nivel 8. Decidimos invitarlo para que nos platique un poquito de lo que hace en su carrera ahí en UDG como maestro de inglés. Luke, ¿cómo estás? Sí, todo bien, gracias, Héctor. Un gusto estar aquí contigo. Un cambio de dinámica. Ahora tú eres el conductor y yo soy el invitado, pero es un Sí, gusto estar aquí siempre nos platicando había contigo. tocado que tú diriges la plática, ¿verdad? Sí, exactamente, pero igual pues confío en ti, te suelto las riendas y a Sí. ver cómo nos va. Ok, gracias, gracias. Vienes de trabajar ahorita, ¿verdad? Sí, así es, vine de la oficina a mi casa y directamente para acá. Entonces, yo tengo una oficina en Casa La Paz. La mayoría de los profesores de UDG Virtual trabajan a distancia, pero como también soy el responsable del programa de idiomas, yo tengo un espacio ahí en la oficina. Entonces, aparte de dar clases, ¿eres tú como el manager de esa área? Sí, así es, técnicamente soy el responsable. Es como el rol parecido a un coordinador ahí, pero en el caso de idiomas todavía no formamos parte del organigrama como tal de lo que es UDG Virtual y también el UDG. Somos un proyecto en etapas de desarrollo desde hace unos años y es un proyecto estratégico técnicamente, entonces soy el responsable, pero en esencia es como una coordinación. Sí. Oh, qué chido. Entonces, tienes mucho trabajo, me imagino. Sí, así es. De hecho, no sé si te lo había comentado en algún momento. Normalmente con mis estudiantes simplemente les digo que soy su profesor, en vez de decir que soy el responsable del Ajá. programa también, porque No, no, pues eso es lo que me toca y no sí, quiero verme no como... había, no recuerdo que lo hayas comentado nunca en clase. Sí, curiosamente, pero de hecho, pues aparte de impartir los cursos, pues yo participé en el diseño. Es mi otra formación, que es en diseño de En el productos para el consumidor. diseño del curso. Sí, de hecho todo el programa se hizo en UDG Virtual. De hecho, cuando iniciamos ese proyecto hace como 5 o 6 años ahora, empezamos a investigar, al final llevamos a cabo un análisis de necesidades y finalmente propusimos 2 escenarios principales para la creación de un programa universitario, o al menos en el caso de idiomas. Lo que puedes hacer es, en esencia, contratar servicios externos. Por ejemplo, establecimos contacto con Cambridge English, Rosetta Stone, también Macmillan, pero lo que sucede en esos casos es que en esencia pagas licencias anuales por acceder a sus productos, Sí, que son de muy buena calidad. Sé que tú trabajas y estudias sistemas web y pues lógicamente es un trabajo bastante complejo sí, crear todo un sistema, un LMS o que sería un sistema de gestión del aprendizaje, sí. una plataforma, una página, Sí, todo el código, la sí, me programación, los imagino, es muy ejercicios y lo complicado, sí. demás. Lo único de los servicios de ellos es que son un poco caros en primer lugar y también lo que ofrecen esas empresas es como un solo producto para todo el mundo. Entonces, si tú contratas a Rosetta Stone aquí en México, te dan el mismo producto que No, le ya daría no. una universidad Ya me imagino que, japonesa o, digamos, no sé, italiana o lo que sea. sí, O sea, no es como un diseño tan adaptado a las necesidades particulares del demográfico sí, objetivo en este caso. Entonces, al final optamos por un diseño original desde completamente cero. realizado desde cero en UDG Virtual con sobre todo son egresados del equipo de trabajo, algunos son de la maestría en lingüística aplicada de KUSH. Bueno, no sé si estoy entrando en demasiado No, detalle, pero no, ya está por ahí bien, vamos, sí, ok, ok. entonces sí, de nuevo, No, sí. está bien, sí. Ahorita que dices eso, hace 2 capítulos grabé con una maestra que es coordinadora de todo Jalisco. Ujú, De la SEP, no de... SEP es como nivel primaria, kinder primaria, ¿no? Hasta en ujú, arriba. ujú. Y hablábamos de eso, del contexto del aprendizaje, que cada área, cada zona debe de tener como su programa desarrollado para esa zona. Y aunque estamos hablando en México en español, aún así cada área se lo adaptan para... El programa lo adaptan para depende del contexto.
Sí, exactamente. Entonces no me imagino en inglés un programa para todo el mundo, no creo que funcione tan bien. Así es, y aparte ves que el perfil de los estudiantes de UDG virtual es muy particular. Por ejemplo, creo que la edad promedio de los estudiantes de licenciatura se encuentra entre 30 y 35 años, pero hay Sí, estudiantes con incluso sí, 50, 60, 70, 40. sí, Sí, 40, sí, yo, bueno, no, casi estoy llegando ahí, pero seguro que sí. va a llegar muy pronto. Y también, pues la mayoría de la gente trabaja, muy seguido tiene un lapso largo entre sus estudios de secundaria, prepa y luego licenciatura o posgrado, por ejemplo. A menudo tiene malas experiencias previas con la enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma. Entonces, bueno, son varios factores, pero finalmente decidimos hacer un diseño propio en UDG Virtual que consiste, pues, las etapas más o menos son un análisis de necesidades en primer lugar, luego un modelo pedagógico y finalmente el programa en sí. Y a la par de esos trabajos de naturaleza un poco más didáctica, tienes también el desarrollo de la página web, del sitio en este caso, y también Entonces la también plataforma ustedes virtual. hacen eso. Bueno, el equipo de trabajo hace también. El equipo de trabajo, sí, exactamente. Normalmente en el sub, y pues creo que generalmente se sigue más o menos el mismo proceso de diseño, pero en el sub por lo menos se divide en tres grandes etapas. Sub es sistema de universidad virtual, por si Sí, tus oyentes, sí. sí, sub UDG virtual, solemos llamar. Entonces es diseño de contenidos o diseño disciplinar, que es como la lingüística aplicada en este caso, el diseño del curso, el syllabus en sí, luego el diseño instruccional, que pues lógicamente es la parte de las instrucciones en sí, pero también toda la experiencia de aprendizaje en un ambiente virtual, en este caso, como adaptar o transponer esos contenidos de un programa presencial a la Online, virtualidad. sí. Y finalmente la tercera etapa que tú comentas es más de desarrollo tecnológico, donde tienes la parte de, bueno, en realidad entran pues varias disciplinas Sí. como programación, diseño gráfico, diseño de interfaces, incluso hay algo de arquitectura de la información, algo de grabación y edición de sonido, o sea, De- realmente es de- muy ya abarcativo. al final detecté tu voz en algunos de los ejercicios. Sí, así es, como es un diseño en casa, sí, me tocó ser locutor. Realmente no soy para hablar en público Sí, ni en inglés ni en español, pero hay que echar la mano y sí, de hecho es algo que me gusta ahí de la UDG a veces, que de hecho ese proyecto es un buen ejemplo donde tienes que ser más de como todo. de todólogo generalista, pero Sí, aprendes de todo y la sí, está chido. totalidad de Sí, esa. no lo había notado apenas en el último semestre, que fue el grado 8 noté que había unos ejercicios que estaba tu voz. No sé si en el 7 también, o no lo noté. Creo que sí, seguro que sí estaba en el 7, pero al final se repartió. Ujú. Y lo bueno es que logramos encontrar o al menos contar con locutores de varios países, sobre todo son amigos míos, Sí, y nos hicieron el favor. Pero hay post masculino de Estados Unidos, post femenina de Estados Unidos también, pero luego tenemos Inglaterra, Australia y creo que había uno más, pero ya no me acuerdo. Pero por lo menos pues varios acentos diferentes y sí. también tratamos de incorporar pues elementos culturales de todos los países angloparlantes. Ves cómo es el curso como si fuera un Sí, tour un tour por el virtual. mundo. Es la idea detrás del Sí. diseño y de hecho ahí es donde entra la parte del diseño instruccional más y la estrategia instruccional en este caso. De hecho, lo que se encuentra en esos cursos se llama Interplay, donde incorporas elementos del juego, tiene un enfoque de la gamificación, pero también tienes como una línea narrativa, como la idea de presentar el curso como si fuera una historia, donde el estudiante protagoniza un viaje ficticio a varios países de habla inglesa por lo mismo de contextualizar Sí. el uso de la lengua en primer lugar y también la parte pragmática y sociocultural también se presentan más fácil en contextos reales, ese es el Entonces, concepto. sí es un mundo del trabajo el que tienen ahí para completar el proyecto, pues.
Sí, sí, exactamente. Es un proyecto muy ambicioso. De hecho, antes de empezar algo así, casi no te das cuenta de la complejidad y a lo mejor eso es algo bueno porque puede ser un poco abrumador Sí, y así es como se sentía al inicio. Pero una ventaja de hacer un diseño en casa también es que también tus empleados o tus profesores, tus trabajadores pueden formarse también y pues esa experiencia realmente es muy valiosa porque sí, no pasa tan seguido y pues simplemente como para poder ampliar y mejorar tu formación profesional también creo que sí, es otro beneficio sí, sí de es llevar a mucho, cabo proyectos trae así. mucho de todo ese proyecto, o sea, mucho bueno para todos. Sí, Sí, así y es. para nosotros como estudiantes, pues más todavía, ¿no? Y tú, bueno, me habías dicho que estudias sistemas web, pero ¿a qué te dedicas específicamente o tu área de Soy, interés? O tengo, pues hoy traigo la del trabajo, la playera literalmente, sí. sí, hoy traigo la playera literalmente de trabajo. Es una constructora. Ujú. Tengo ahí 11 años trabajando ya. Me encargo de todo el departamento de sistemas, desde infraestructura, física, red, bases de datos. Ahorita tengo ya un par de años desarrollando un sistema propio para la empresa. Qué bien. Ajá. Y en las tardes trabajo con esta marca. Es una marca de... Hacen un software para control de gimnasios. Ah, qué bien. Ellos están como a nivel Latinoamérica. Ahí estoy como Q&A. Es como probador. Hago Ujú. los testeos de los módulos antes de que salgan. Así que tú trabajabas así antes de entrar con nosotros, o sea, Sí. tu título es más como con propósitos profesionalizantes, ¿es lo que Sí, se dice a porque veces? antes de la carrera que estoy estudiando ahorita, estudié en QDG también, pero Mm, es TSU, Técnico Superior en Redes de Cómputo, no es una ingeniería. ujú. Me enseñaron las bases de todo esto, pero ya en realidad todo lo aprendí ya trabajando en el área laboral. Entonces, para nuevos trabajos, como ya quiero brincar a una empresa internacional, en muchas, no en todas, pero en muchas piden que tengas el papel, que seas licenciado en una carrera de informática. Ah, ya, qué bien. Y ahora que ya no eres mi estudiante y me puedes decir con sinceridad qué opinas de estudiar en UDG Virtual ahora. Um, en general del curso hay muchos maestros que son muy desentendidos. Me ha Mm, tocado en cada, al menos uno por semestre. He tomado 6 materias, llevo 3 semestres completos y en esos me ha tocado al menos un maestro que no se presentó jamás. O sea, no calificaba tarde, no retroalimentaba, no había feedback en las tareas. ujú, Y era como estarlo siempre presionando, hey, ¿qué pasó con esa tarea? No me ha calificado, porque ya ves, no sé si has visto el sistema que está como con cuadritos y se va marcando verde cuando ujú, completas una tarea. ujú, Entonces mandabas la tarea, pasaba el tiempo y como se ponía en rojo aunque la hubieras mandado en tiempo y todo. Entonces ujú. siempre era como que, ¿qué pasó aquí? Porque, no, es que no he revisado tareas. Pero en general bien, para gente, siento que, al menos en mi campo, para gente que estamos tratando de alcanzar el título está muy bien, Ujú. pero para gente que va empezando, o sea, que entró con ganas de aprender sistemas, no sé qué tanto le va a servir, si es un poco complicado. Entonces, ¿tú consideras que hay mayor peso sobre la parte teórica que la práctica o algo así? Por eso comentas eso del final de Mm, tu apreciación. sí, porque, bueno, no te creas, no sé, es que tenemos la ventaja de que nos dejan los labores que están muy... El último semestre para mí fue aprendizaje total porque vi la teoría de todo lo que hago que nunca había... Todo yo lo aprendí trabajando, entonces no tengo teoría. Ujú, Y cuando empecé a ver la teoría de lo que hago fue como que... ujú, Pero porque a mí me interesaba, yo me puse a leer mucho de todos los temas. ujú, Pero fácilmente puedes puedes aprobar una materia con buenas calificaciones sin hacer tanto esfuerzo, a.k.a. no vas a aprender nada. O ujú, sea, con el mínimo esfuerzo puedes ir saliendo y siento que no va a ser muy beneficioso para el estudiante. ujú. Pero no sé si sea por el enfoque que yo ya estoy más grande y que lo estoy haciendo porque me interesa, no por solo tener el título, siento que me está ayudando, pero no sé. Si algo que los estudiantes comentan seguido o lo que hemos detectado a través de nuestros análisis y diagnósticos y lo demás, es que en realidad muchos estudiantes valoran más el acompañamiento afectivo o simplemente como la atención oportuna de parte de su asesor más que conocimientos técnicos. No Sí, es que no los valoren, sino que
con la modalidad a distancia, a veces sí se siente la distancia. Sí, Incluso demasiado. él publicó un libro que se llamaba la cercanía de la distancia y hablaba más de como factores psicológicos y lo demás que se, todavía se identifica como uno de los mayores retos de la modalidad a distancia, Sí, porque o sea, yo obviamente soy, digamos, promotor de la modalidad y sé que tiene sí, pues muchas ventajas y hay muchos casos de estudiantes que no podrían estudiar a menos que fuera a distancia y sí, realmente abre muchas oportunidades para gente que no las tendría sin esa modalidad, pero al mismo tiempo hay algo de la presencia humana y simplemente poder ver a la otra persona. De sí, hecho, incluso en el proceso de aprendizaje y enseñanza de lenguas hay algo no completamente, hay algo irreemplazable ahí de ese contacto directo y a veces los estudiantes se sienten un poco desatendidos tal vez o a veces un poco abandonados y eso seguido es lo que conduce a la deserción escolar, que es uno de los mayores retos también de la educación a distancia. Entonces, sé que tu comentario y tu sentimiento sí es muy común. sí. Sí, digo, viéndolo por ese lado, si no hubiera esa modalidad, yo no podría estudiar por Ujú, mis horarios de trabajo, porque tengo ya, después del trabajo tengo que tener a mi familia. Yo no podría, o sea, ujú, y como yo me imagino que en muchísimos casos. Pero a lo que iba es, en mi experiencia, siento que la gente no ha tenido un acercamiento laboral, al menos en mi campo, que es la computación, la gente que no ha tenido un acercamiento laboral, va a salir como con muy poco conocimiento como para llegar a trabajar en un área de estos. Sí, no sé si me explico. ujú, ujú. Al menos, bueno, voy a la mitad de la carrera, no sé qué más o cómo se vaya a poner más adelante o qué más vayan a enseñar, pero hasta ahorita ese es como mi sentimiento de las clases. Sí, en algunos casos, pues otra particularidad del SUB y de la educación a distancia también es que muy seguido los estudiantes como tú ya están haciendo sus prácticas profesionales en el campo disciplinar porque ya están trabajando directamente ahí. Ujú. Entonces, seguido no es tanto con pues la finalidad de una búsqueda de trabajo después, sino de pues simplemente poder estudiar, formarse, pero Sí, luego también subir de puesto, por ejemplo, en una empresa sí, o de poder moverse de manera más horizontal, sí, digamos. Eso pasa seguido también. O a menudo tenemos estudiantes ya con una primera carrera, pero completamente ajena a lo que estudian sí. después. Y de hecho no estoy totalmente seguro, o sea, no he visto la numeralia, pero parece que ese demográfico está creciendo, como que la gente se contenta un poco menos con una carrera profesional no es tan, no sé, satisfactoria o llamativa o compatible con sus gustos Sí. o lo que sea. Entonces yo admiro mucho a esa gente que pues se toma 4 años Sí. para reajustar su Como para rumbo y volver a empezar desde cero, básicamente, ¿no? exacto, Sí, sí. Pero pues lo mismo, o sea, sin la modalidad de distancia, no se pues esa podría. gente Sí, claro, no, continuaría sí, la verdad, buscando y... yo estoy encantado, en general estoy encantado, sí, sí me gusta. Nada más esos detalles de esos asesores que me imagino que también ellos tienen mucho trabajo, a lo mejor tienen, aparte de que son asesores, tienen trabajos independientes fuera de UDG. Entonces siento que va por ahí la cosa, no sé por qué. Sí, seguro que sí, pero al mismo tiempo, pues, o sea, un compromiso con los Sí, estudiantes, sí, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. Pues sí, pues a ver qué sale. Oye, ¿y cómo fue? He estado pensando mucho cuando estábamos en clase, mencionaste que tienes 7, 8 años ya aquí en México. sí, a lo mejor un poco más, creo que eso fue en tu primer semestre, Sí, ya estoy alcanzando los 10 años aquí. uf. Entonces, me brinca mucho, me llama mucho la atención cómo es el cambio abismal de vivir en Europa a vivir en México. ¿Ya habías venido a México antes de decidir mudarte para acá? No, honestamente, pues ahora no lo había pensado tanto en el momento, pero fue una decisión, no quiero decir precipitada, pero tomé la decisión de venirme a México, o de hecho en América Latina en primer lugar, y como 2 semanas después ya estaba aquí. Un poco de mi historia es que
Yo terminé mi maestría en 2011. En ese momento había una recesión en Inglaterra, en Europa, y muchas empresas hacían un tipo de como downscaling, de reducir sus empleados, o sea, muy poca gente estaba contratando. De hecho, me interesaba España un poco en ese momento, aparte del objetivo de venirme para acá, era para aprender el idioma. Y al inicio mi plan era venirme un año, 6 meses tal vez un año, aprender algo de la cultura, del idioma y luego regresar a Inglaterra. Entonces decidí que iba a venir a México porque me ofrecieron un empleo aquí, pero muy informal. Y yo diría que tal vez sí, entre 10 días y 2 semanas después ya estaba aquí. No conocía a nadie, no Pero no en hablaba el UDG. idioma, no, con lo dejé, no nada, realmente por cuenta propia, como una pequeña aventura personal. Sí. En ese momento tenía 23 años, entonces pues fue una de esas locuras de la juventud tal vez. 23 años y ya con tu maestría terminada. Sí, así es. Sí. Allá es como O 24. la misma cantidad de años para llegar a ese nivel que aquí. Puede ser, pero a veces también hay posgrados más intensivos. Ujú. Entonces, a veces lo puedes sacar en un año. Son casi la misma cantidad de horas entre pues una maestría de 1 y 2 años. Pero según tengo entendido, eso existe en Inglaterra porque recibimos muchos estudiantes extranjeros. Entonces, pues 2 años de estancia en Inglaterra pues son muy caros. Sí. Entonces, se supone que es por eso que se redujo un poco el El tiempo. tiempo. Pero sí, la equivalencia de horas es más o menos igual. Sí. Entonces, licenciatura, maestría, terminé unos meses en desempleo, que de hecho estuvo muy pesado. ¿Estuviste buscando después de terminar la maestría? Sí, exactamente, sin mucho éxito. Muchos de mis amigos se mudaron a Londres, pero yo no. ¿En qué parte vivías tú? Yo soy de una ciudad en el norte de Inglaterra que se llama Bradford. Está en el estado o county, como lo llamamos ahí, de West Yorkshire. Pero luego, cuando yo tenía 9 meses, mi familia se mudó a otro pueblo en el norte también, pero ahora en North Yorkshire, que se llama Starbeck, y ahí crecí. Ah, obviamente mucha gente se va a Londres, pero también se satura, es muy caro, necesitas ahorros. Y pues yo no estaba en contra de la idea, pero regresando un poco más para atrás todavía, mi papá era profesor de idiomas de alemán y francés, Oh, ya. curiosamente. Y irónicamente no me iba muy bien en clases de idiomas en la escuela, tal vez porque estaba muy inquieto o tal vez por un tema de rebeldía. Pero una vez había escuchado una frase de cómo te conviertes en tu mamá o tu papá tarde o temprano, es solo cuestión de tiempo. Sí. Y en el momento me dio risa, pero luego Dijiste, terminó "Oh, siendo cierto. A lo sí. mejor es muy freudiano o algo así. Sí. Pero de ahí surgía el interés tal vez por los Sí. idiomas y también como esa espinita de sé que podría hacer algo mejor y Sí. siempre tuve esa ilusión de por lo menos poder hablar otro idioma. Y aparte, si de repente terminas tus estudios en un área disciplinar, pasas algo de tiempo sin trabajo y luego vas a emprender un viaje. Yo pensaba también en como términos prácticos de no solo explorar el mundo, sino de realmente aprender algo. Y como estaba muy en ese modo de pensar en la carrera profesional, estaba pensando también en como mi formación académica, pero también personal, y por eso pensaba que si pudiera aprender otro idioma y aunque regresara después, pues estás Sí. volviendo a casa con algo una extra. persona enriquecida, con algo Sí. extra, y también pues creo que no es necesariamente como un plan B, pero otra dimensión de tu formación también, o finalmente, de hecho mi intención era poder combinar ambas disciplinas, regresando al tema del inicio de la práctica. Um, es lo que casi más me gusta del trabajo ahí en la UDG, porque es diseño y también idiomas en uno, Sí. porque no quería dejar de un lado uno al otro. Entonces diseñar programas de idiomas me parece como el punto perfecto, y Sí. si puedes dedicarte a algo que te gusta, pues Pues se no, sabe que sí, es no, algo, hay una es una frase que dice bendición. que si encuentras,
si encuentras un trabajo que te guste o que disfrutes, no vas a volver a trabajar nunca. Sí, exacto. Oye, entonces llegas, empiezas a trabajar, ¿venías con ahorros o cómo estuvo? ¿Estuvo pesado los primeros meses? No con muchos ahorros, tal vez como pues el equivalente a unos 5,000 pesos, que no es nada, pero tampoco es mucho. No es como Sí, no, mucho colchón, como un dicen a un mes veces. de renta, a lo mejor. Muy poquito, sí, así es. Pero sí, con la promesa, por lo menos, de un trabajo. Pero en esa escuela, que de hecho estaba en Tlaquepaque, al inicio nos pagaban, de hecho al inicio y al final nos pagaban como 4,800 pesos al mes, que Uf, sí que hay gente que gana menos aquí, pero es no, pero relativamente era poco. 2011, dices que era. A 2012 luego, No, finalmente, pero cuando llegué, era muy poquito. con unos lapsos de vuelta a Inglaterra. Por eso digo que 10 años, por si la Sí, gente está pensando sí, 2012, 2020. sí. Sí, pero sí por eso. Pero era muy poco, de todos modos. ¿Para qué? Porque yo me acuerdo, en ese tiempo ya estaba trabajando y yo sentí que ganaba poco. Yo ganaba como 7,000, 6,000 más o menos. Exacto. Sí, es Sí, una vida austera, digamos. O sea, puedes sí, puedes vivir de vivir, eso, claro. pero Sí, era muy así de apretar el cinturón. Y creo que fue muy buena experiencia, honestamente. sí. Ahora que veo todas esas ¿Cuánto cosas. duraste ahí trabajando? Un año al inicio en Tlaquepaque y luego conseguí empleo en la ciudad, en Guadalajara. Sé que Tlaquepaque técnicamente es Guadalajara, pero bueno, Sí, más céntrico, digamos. Entonces fue así de, bueno, esto se ve mejor. Am, Tenía un amigo que ya trabajaba ahí, entonces sabía que tampoco era la tierra prometida, pero es así sí. de, pues es algo un poco mejor de salario, un poco más céntrico. Un año pasó completamente volando, así de qué pasó con el tiempo. Sí. Apenas te acostumbras un poco a la vida, a la gente, apenas iba agarrando la onda con el idioma, entonces era así de, pues a ver, hacemos un año más y lo mismo, pues siempre se puede regresar. Y luego de 2 años saqué la visa de trabajo, que ahora es, antes se llamaba FM3, no sé si todavía se llame así. ¿Tú necesitas visa de trabajo para estar aquí en México? Sí, así es. Al inicio tenía la visa de turista, pero con la promesa y la intención de sacar la visa, o en Ujú. esencia es como la residencia temporal, Sí, lo que te dan al inicio. Y pues las cosas se complicaron un poco porque yo llegué un poquito después del inicio del sexenio de Peña Nieto, ujú, y sin entrar en todo el tema de la sí, política, se cambiaron algunas de los reglamentos migratorios y algo de las políticas del Instituto Migratorio que está sobre Avenida Alcalde ahí. ujú, Entonces, supuestamente antes podías llegar, empezar a trabajar y a partir de ahí tramitar la visa sin salirte del país. Pero luego resultaba que esta escuela, pues desconozco su historia, pero no tenía, digamos, no estaba como mucho. legalmente formada. Tal vez sí, o sea, el tema del SAT causó un Sí, poco de incomodidad, sí, digamos. Entonces, la parte más complicada de esa experiencia, y seguramente que es lo mismo en muchos otros países, es, ah, aquí se llama la carta de compromiso laboral, ujú, donde una empresa en esencia se comprometa a contratarte por un cierto sí, periodo con un salario, sí, prestaciones básicas y lo demás. Y luego con esa carta, entre otros requisitos, ya tienes que ir a la embajada allá de México, pero fuera del país, y luego puedes volver a ingresar. Pero todo se me complicó un poco y pues sin entrar tanto en temas legales tampoco. sí. Pasé más tiempo sacando la visa que me hubiera gustado y terminé haciendo viajes súper locos. Fui una vez a Matamoros y Brownsville en autobús. Fui una vez a Nuevo Laredo y Laredo, Texas, también en autobús para cruzar y regresar. Sí. Fui una vez a Los Ángeles y casi me deportan a Inglaterra y Uh, cosas así. Entonces hice un último intento de sacar esa visa,
porque hay como un techo de cristal sobre tus posibilidades. Pues ves que aquí hay bastante economía informal y es una realidad aquí. Sí. Pero finalmente si no tienes la visa, no puedes trabajar en institutos gubernamentales o extranjeros muy Sí. seguido porque tienen mayor apego a la Cosas ley. muy formales o muy legales sin el documento oficial no podrías. Prácticamente sí, exacto. Entonces era así de, o sea, está bien algo de tiempo con la visa de turista Sí. y pues la precariedad Sí. que viene con esa realidad, pero luego es así de si me quedo, o sea, hay que tener la Tienes que visa hacerlo, sí. y pues lo mismo, sé que hay gente con situaciones migratorias más complicadas, pero finalmente para mí creo Pero al que final lo resolviste. sí, sí, finalmente pasó. De hecho fue como mi último intento. Había dicho que si no sucede esta Ajá. vez, porque lo que sucede es que se vuelve cada vez más complicado, porque si ya has cruzado la frontera, digamos, 3, 4 veces y llevas más de un año aquí, te cuestionan cada vez más, así Sí. de, o sea, tienes visa de turista, pero ¿qué Sí. haces acá? Porque, Sí. y yo les decía que tenía papás ricos y me apoyaban y Sí. ya tenía mi historia, pero después de llegar a casi 2 años, pues esa historia se va a Sí. ver cada vez más inverosímil. Entonces finalmente fui con una compañera de trabajo. Esa vez nos fuimos a Nuevo Laredo y luego Laredo, solo por cuestiones económicas, no tanto turísticas, como te puedes imaginar. Sí. Nos fuimos para allá, cruzamos en el camión al final. De hecho, cuando me fui a Laredo, nada más crucé como caminando, me bajé del autobús y obviamente hay un agente de la aduana, pero pues me acuerdo en particular de ese momento de... Ha habido varios momentos aquí de cómo llegué acá, ¿no? Como un momento Sí. de reflexión súper loco. Pero esa vez nos fuimos a Nuevo Laredo y cruzamos a Laredo. Nos quedamos en un hotel como de películas de horror, Sí. como paredes negras, cucarachas, como clavos saliendo Oh, del el colchón súper como sucio, como $10 la un noche. viernes 3 estabas esperando que llegaran ahí los... Algo así, sí, seguro que sí. De hecho, había gente viviendo ahí, como era un lugar tan deteriorado, Sí. era muy económico y había gente viviendo ahí, Sí. pero era como gente de, pues, Sí. de historias muy fuertes, porque incluso nos pusimos a platicar con ellos. Nos fuimos al consulado en la mañana, había unos detalles con mis papeles, porque hay un plazo relativamente corto de tal vez un mes después de terminar tu trámite con el Instituto Migratorio acá. Y yo acababa de irme a Los Ángeles para renovar la vida y todo el tema con la migración ahí. Entonces, yo no estaba dentro de ese tiempo, pero habíamos intentado marcar para Y no avisar hay y forma. bueno, básicamente me dijeron que no se podía. Y yo estoy pensando en mi mente, me voy a Colombia, España, tal vez regreso a Inglaterra, pero me quedé ahí porque tenía la compañera y Sí. me parecía mala onda, pues nada más levantarme y Sí, ya me salirme y voy, ya me tirarle voy. así, Sí. aunque sí me hubiera gustado en el momento. Pero finalmente ella estaba en lo mismo, entonces, y pues creo que le caímos relativamente bien a la gente de la aduana, intentamos hablarle en español, aunque en ese momento los dos teníamos un nivel relativamente ¿También tu básico. compañera era de Inglaterra? Ella era de Alemania, No. pero estaba pues prácticamente en lo mismo. Sí. Y finalmente dijeron pues vamos, voy a preguntar y, o sea, si podemos tramitar sus solicitudes y si vamos a hacer la suya, podemos hacer la tuya. Y yo así de, nueva esperanza. Sí. Y bueno, en pocas palabras, se logró. Poco después se me venció el pasaporte y había pues Uf. todo otro rollo de Sí, sí, sí. complejidades con el centro migratorio, pero finalmente sí se logró y poco después entré a trabajar en la UDG. Sí. Órale. ¿Y cómo fue para ti cuando llegas a México la cultura? ¿Cómo te pareció el cambio tan abismal de la cultura europea a llegar aquí? Sí, creo que más que nada estoy recordando mi primer año. Sobre todo, sí, la sensación de no poder comunicarme con casi nadie. Creo que Sí, era... eso me imagino de ser horrible. Sí, lo había experimentado un poquito antes, como de vacaciones, pero es totalmente distinto, Sí, es porque otro ese ha ambiente. sido, pues sobrevivo 10 días con saludos y lo básico para comunicarme.
pero si sabes que es como el inicio de un proyecto y realmente Sí. sí lo necesitas y no estás en un lugar tan turístico, y también un poco como la frustración de no poder entender, porque, o sea, realmente invertía muchas horas y tenía pues tengo algo de formación en la ciencia de lenguas que me resultaba muy útil, lo que sabía de mi papá y realmente, de hecho, algo que ayudaba mucho de, del simple hecho de venirme para acá y todo lo que implicaba era tener como un proyecto y un objetivo. Sí. Creo que después de Sí, la tenés como maestría, una meta muy clara, ¿no? exacto, creo que no lo sabía en el momento, pero pues sé que le pasa a mucha gente de cumplir con un objetivo y sentirse un poco perdido Sí. después. Es lo que me pasó con la maestría. Y en ese momento me di cuenta de que necesito algún tipo de proyecto, como algo Como positivo, algo una para seguir adelante. iniciativa, sí, lo que sea, exactamente. Entonces sí, realmente era muy dedicado, tenía mis clases, pero luego en los recesos me ponía a leer, intentaba hablar con la gente, todo mi tiempo libre, o sea, obsesionado, me Sí. obsesiona. Es una ventaja y a veces una desventaja para Sí, sí, relaciones sí. personales y lo demás, pero era lo mismo cuando era estudiante de posgrado. Mucha gente es así de obsesionarse por algo, solamente poder ver esa Eso. meta Sí. y todo lo demás Sí. desaparece. Así fue en el primer año. Nada más que, como sabes, con un idioma, aunque le inviertes mucho tiempo, o sea, por ejemplo, 6 meses no es nada No. y puedes avanzar bastante, tal vez un nivel aproximadamente intermedio. Podría ser Básico, intermedio. usuario independiente aproximadamente, tal vez preintermedio. O sea, si realmente Pero seis vas un meses poco. es muy rápido para aprender un idioma de cero, es muy rápido, ¿no? Relativamente rápido, sí. Eso sería como para poder empezar a comunicarse con relativa facilidad. Pues ves, en la UDG solemos usar el marco común de referencia para las lenguas, que Ujú. tiene 3 niveles y 6 subniveles. Entonces, pues al llegar tienes A1, A2, B1 y yo diría que en 6 meses podrías llegar a A2, B1, que es entre un usuario mm, dependiente en el sentido de depender de su interlocutor para poder sostener la Sí. comunicación y finalmente independiente B1 aproximadamente ahí después de tal vez 6 y 9 meses o algo así. Ah, entonces, yo diría que sí, la comunicación en primer lugar y aparte allá en Tlaquepaque no es como platicar con tu profe o sea, a veces estudiaba en mi casa y me sentía muy motivado, iba al mercado de Tlaquepaque y me hablaban y así Bien. de, esto sigue siendo el español y Sí, la gente aquí realmente muy amable. Lo bueno es que si te esfuerzas y si ven que tienes interés en aprender, sí. realmente te apoyan. Sé que en otros países no es tan así, pero pues a veces simplemente la gente no sabe cómo simplificar, comunicarse, hablar un Sí, poco más despacio, entonces me desanimaba a veces. tenemos muchas mañas o muchas palabras de repente que ya modificamos totalmente del español y pues a nosotros se nos hace normal hablar de esa manera y si tú estás aprendiendo de la manera como se debe de hablar el español y llegan y te dicen palabras que no están en el diccionario o que no se usan regularmente, se siente raro, ¿no? Exacto, de hecho incluso a veces dicen que tienes que aprender el español para aprender el mexicano o algo así, o el español Sí, mexicano básicamente. a mí me pasó la primera vez que fui a Estados Unidos, o la primera vez que conviví con alguien de Estados Unidos, ya así como cercano, fue en unas carreras que fuimos. En aquel tiempo, no sé si todavía lo hagan, pero usaban palabras para decir bien, decían bad, that's too bad. Ujú. Eso era como, eso está chido, decían bad. Y muchas palabras como que les daban el sentido inverso de lo que literalmente significa. Sí, exacto, como pues viste en las clases de modismos, frases coloquiales y expresiones figurativas. A veces puedes intuir el significado de algo, o sea, tiene cierta lógica, pero a Sí, a veces, o veces no. sea, a menos que alguien te lo explique, Ujú. pues realmente no vas a entender nada. De hecho, algo que me ayudó mucho es que encontré algunas páginas sobre como el español más coloquial. Ujú. Hay una que se llama Así Hablamos
y el diccionario urbano también. Oh, Y ya. luego, pues ves que hay muchos modismos aquí, pero si entiendes como entre 10 y 20, Ya, vas relativamente bien sí. con los más frecuentes, o incluso como muletillas o frases coloquiales, Ujú. porque algo que me pasaba al inicio es que tal vez todavía hablaba un poco robóticamente, digamos, como si leer de un libro de texto, porque así es Ah, como me lo enseñé en mi sí, tiempo libre. Pero luego, o sea, porque nadie habla tan estructurada y correctamente sí, en la sí, plática claro. real. Y también, pues simplemente tener como mayor autenticidad en tu forma de hablar. Eso Sí. toma algo de tiempo, pero lo primero es Eso poder sería como entender. encontrar tu voz tuya dentro del español, ¿no? Exactamente. Y eso sí realmente toma mucho tiempo. O Sí, sea, es difícil, como hacerlo ya más natural. así es, y sobre todo como la rapidez, la agilidad de pensamiento, o incluso con el humor, es lo que yo detectaba. O sea, Sí, obviamente si hablas de temas más complejos como la política, la filosofía, la religión, eso cuesta trabajo, pero también como el cotorreo o la plática, o sí. simplemente como poder hacer bromas, comentarios Ahor- ocurrentes, o lo que... Ahorita que dices el sentido del humor, también en Estados Unidos el sentido del humor es muy diferente al de nosotros. Y sí. no sé en Inglaterra cómo sea el sentido del humor. ¿Te costó trabajo encontrar esa parte? Un poco, sí, obviamente hay diferencias entre el humor inglés y mexicano, pero hay algunas semejanzas también, Sí. curiosamente, sí, como eh, tenemos también el gusto por el humor un poco como negro, seco, como Mm, relativamente como sutil, sí, donde ahí está una broma sí, más o sí, sí, ya. menos como, no sé, de alguna forma descifrable para la otra persona o algo Sí. así, no sé. ¿El doble sentido lo usan allá? A veces, pero creo que es más común aquí, Sí, sí, como los albures y cosas así, sí, o sí, todavía se me escapa el doble sentido, a sí. veces me lo tienen que explicar. Sí, y bueno, como dicen, si explicas una broma ya no es una broma, pero sí es curioso el gusto por el doble sentido aquí, no sé si, bueno, no soy psicólogo, pero es como una manera de tocar temas un Sí, poco difíciles. difíciles o posiblemente delicados o de tal vez una naturaleza no tan apropiada Sí, para ciertas pláticas o lo que sea, y tal vez, no sé, es una forma de sacar como sí, todo ese diálogo interno que la gente tiene, que sí, es sí, un sí. poco tabú o Sí, estigma siento aquí. que en esta época que estamos o en este contexto que estamos, ya ha bajado un poco porque recuerdo cuando estaba entre primaria y secundaria, había gente que te rezaba así frases completas de albur tras albur tras albur y toda una frase de 30 palabras, todo era un albur. O sea, entonces, Sí. y era como muy, muy común en ese tiempo que era como hasta, te hacías como batallas de rap de freestyle, pero de Ujú. albur, temas así muy, y ya no, ya siento que ya es como que pues cuando estás cotorrando con amigos así en círculos pequeños, sí se presta de repente a decir cosas, pero ya no Ujú. es tan, al menos en mi contexto ya no está como tan así, tan seguido, pues. Ajá. Algo que sí me gusta aquí es que es como el uso juguetón de, de la lengua acá, o sea, la gente como que juega, manipula las palabras, se divierte con Sí, el lenguaje, que está bien, y también hay mucha abertura. Creo que hay mucha abertura a otras culturas y eso se ve reflejado en, por ejemplo, la adoptación de anglicismos, sí, que es muy común, o de nuevas palabras, o de más modismos, sí. adaptaciones. Sí, eso de los anglicismos me da mucha risa porque en España las palabras en inglés las leen tal cual se escriben. No sé si has visto como a youtubers españoles o videos españoles. Algunos sí, sí. Hay una que me da mucha risa que cuando dicen puzzle de rompecabezas, Ah, sí. dicen puzzle, Ah, sí, ta- curioso. así tal cual, puzzle, Ajá, o el wifi, ajá. o no sé, muchas palabras que son como pues cosas de la vida diaria Ajá. que son como en inglés, nosotros decimos wifi o sea, cosas así, y ellos sí la leen tal cual, como Sí. la escriben, la pronuncian.
Curioso, sí, no me había fijado tanto en eso. Algo que te puedo decir es, ahora digamos que alguien está hablando en inglés, pero con un nivel bastante alto. De todos modos, creo que podría detectar más o menos si esa persona fuera española o mexicana, o tal vez no tanto de los demás países de habla hispana, Ujú. pero el acento Con el acento. español al momento de hablar en inglés Sí. también cambia un poquito también. Sé que en España tienen mayor como protección, por así decirlo, de la lengua, y es la RA- RAE, se llama, la La Real Real Academia Academia de... Española, Ujú. sí. Pues en realidad, o sea, no intenta prescribir la lengua porque pues se sabe hoy en día que es una tarea completamente en vano, Sí. pero a veces lo que tratan de hacer es simplemente buscar alternativas para evitar el exceso de anglicismos que están entrando a la lengua española. Ujú. De hecho, los franceses son más celosos, por así decirlo aún, ¿Con su idioma? con su idioma, así es, y como la entrada y también como no sé cómo llamarlo, como la disolución de la pureza, supuesta pureza Ya, ya, de ya. la No, lengua. sí entiendo, sí entiendo. Entonces, allá, por ejemplo, pues ves que en España, no sé si todavía se dice así, pero tienen como ordenador en vez de computadora, Sí, o computadora o ordenador portátil, para sí, decir el laptop, laptop. o um, pero muy seguido la tecnología o pues lo que sea se Pues mueve demasiado rápido la y no se adaptan a globalización, o tiempo. sea, el hecho de que Sí. ya todos estamos conectados y todos podemos ver cualquier parte del mundo desde nuestro celular, hace que vayamos adoptando cosas que, no sé, por alguna razón nos gustan. Así es, y finalmente no puedes prohibir a la gente de, Sí, no, no puedes. o sea, simplemente, o sea, decir como la gente debería hablar no No, funciona porque el no, lenguaje es ya algo no. muy espontáneo y Sí, orgánico, pero lógicamente aquí en México tiene mayor influencia sí, de Estados Unidos, y sí, también como las culturas norteñas, como por ejemplo los chicanos que tienen su propio lenguaje y sí, realmente con sí, el Spanglish. De hecho, cuando me tocó irme para allá, lo escuchaba un poco y realmente me interesaba la cultura de la frontera. Am, sí, en mi segundo año aquí leí por la recomendación de varias personas El laberinto y la soledad de ujú, Octavio Paz, sí, y pues eso ya fue hace muchos años, pero siempre recordé después su, su abordaje de los chicanos, sí, que siempre me han interesado, tal vez porque yo soy migrante también, aunque a veces no me ven tan así sí, por ser güero, básicamente. Pero sí, ese tema de pues toda la migración y pues lo que es la frontera, la historia, y me acuerdo que él al inicio sentía como cierta sospe- suspicacia, es la palabra, o un poco de casi inquietud por no poder entenderlos bien, sí, pero finalmente aprendió a empatizar con ellos y a respetar su cultura. Pues ves como dicen que no son de aquí pero ni de tampoco ni de allá, allá, sí, porque pues él explica como pues a veces nacen aquí, se van para allá, no los sí, aceptan porque son son mexicanos, o a mexicanos. veces nacen allá, pero Los tampoco son mexicanos no los aceptan porque son nacidos exactamente. allá. Entonces son como culturalmente en limbo, pero Sí, realmente... mira, ahorita que dijiste eso del migrante, te voy a regalar este lo escribió mi hermano. Ah, gracias. Ah, súper. No sabía que venía con un libro, Sí, con la es que entrevista. ahorita que Excelente. dijiste del migrante me acordé y lo estoy viendo aquí desde hace rato. Mi hermano, pues mi hermano es migrante, vive allá, tiene 30 años allá. Ah, qué bien. No, yo tengo 39, tiene 35 años allá. Ah, Y hace 3 o 4 años decidió escribir como parte de su historia cuando se fue a Estados Unidos, cómo fue la primera vez que pasó y un montón de cosas que escribe ahí. y en la portada es como parte de la Es frontera, ¿no? Tijuana, sí. ¿Es Tijuana? Ah, Sí, ok. Sí. sí. Sí, esa parte del país siempre me ha interesado. De hecho, sí, ves como varias de esas ciudades del norte desde arriba, como de hecho pasa con Laredo, creo. También con Ciudad Juárez, El Paso, y también con Matamoros y Brownsville. Ujú.
casi siempre antes era como el mismo pueblo o la misma ciudad. Sí. Si lo ves desde arriba es como un círculo, Nomás pero con la luego recta. se cortó por una frontera pues Sí. impuesta forzosamente. Entonces, pues el contraste entre los dos países que ya no es tan fuerte, digamos, pero pues Pero evidentemente sigue sí se siendo, nota sí. mucho. Algo que me sorprendió un poquito cuando crucé de Matamoros a Brownsville es que, o sea, que no fuera un cambio tan radical. En realidad era una cultura muy hispánica Sí. y la mayor parte de la gente seguía hablando en español, que para mí estaba bien, de hecho Sí. quería practicar, pero yo me Sí. imaginaba por alguna razón como un brinco repentino entre Que los con, dos con el lugares. cambio de frontera ibas a llegar a Estados Unidos y la gente hablando inglés todo el tiempo o así. Sí, sí, no solo idioma, sino también el pueblo Ah, ya, o ok. la ciudad, creo que Brownsville es ciudad, sí, es ciudad, se veía Sí, muy es lo parecido mismo, acá. sí. De Sí. hecho, ¿has entrado por Tijuana alguna vez? No, de hecho todavía no, pero... Tijuana, fui, lo comenté en clase, en agosto fue un concierto, en agosto del año pasado, y tomé el avión a Tijuana. Y cuando llegas a Tijuana, te preguntan si quieres pasar por algo que se llama el CBX. Son dos puertas. Puerta izquierda sales en México, puerta derecha sales en Estados Unidos. Ajá, O sea, y es una calle, ya cuando estás arriba, ves México y ves Estados Unidos. Nada más te brincan de calle. ajá. Pero llegas ahí a San Diego, sales, cuando cruzas por el CBX, sales a San Diego. Y si cruzas acá, llegas a Tijuana. Pero es lo mismo. Sales, todo el mundo habla español. Ajá. 10 kilómetros a la redonda, todo el mundo habla español. Tiendas, restaurantes, todo es como si siguieras aquí en México, de hecho. Sí, qué curioso. De hecho, ahora que me estabas platicando eso, recordé bueno, había un lugar cerca de mi casa, más o menos en mi segundo o tercer año aquí, y un señor era dueño de este café, era como su proyecto de jubilación o algo así, pero a veces se reunían unos señores allá, creo que todos jubilados, y se ponían a platicar, y a veces yo me quedaba ahí a escucharlos, o finalmente me animé a platicar un poco con ellos. Y uno era de Sonora, y entre otras cosas, él nos platicó de cómo en su juventud, digamos en los años 70, ellos cruzaban la frontera diario, casi seguido, Sí, o sea, casi no se notaba dónde estaba. sí. Y aparte el nivel de vida entre los dos lugares no era tan Ujú. diferente, entonces casi había la confianza de que la gente regresara. Según él, pues mucha gente en ese momento quería cruzar a veces para entretenerse, para ver a sus Sí. familiares, pero realmente no había No como les esa ansia interesaba de como quedar allá. exacto, y ahora es una realidad completamente Sí, distinta. sí, completamente, sí. De hecho, pues digo, mi hermano cruzó en el 89, en el 89. Y sí, dice que cruzó, cruzó la primera vez, duró como 5 años sin venir, vino y volvió a cruzar otra vez de mojado, Ujú. pero que ya era totalmente diferente. Ya habían reforzado, ya Ah, ok. había más patrulla, ya estaba así como todo más en el 90 y tantos, la segunda vez que vino. Entonces, la segunda vez sería como medianos de los años 90, Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, porque sé que se puso mucho más estricto después del Tratado de Libre Comercio, sí. porque es cuando mucha gente, Iba para traer cosas, o o a que, veces incluso gente como desplazado o gente que antes se dedicaba a la agricultura y ujú, luego se encontraba sin empleo. O sea, sí, es algo que se olvida a veces que ha habido varias olas migratorias y pues muchas de ellas, por ejemplo, sé que en la Segunda Guerra Mundial los agricultores mexicanos iban a Estados Unidos para cultivar los campos porque muchos sí, se habían ido a la guerra. a la guerra o otros cruzaban durante, ¿cómo se llama? Gold Rush, como la... La fiebre del oro. Sí, exactamente. Y también a veces Sí, como para, o sea, sí, contratados sí, con... sí. ah, y pues ahora sí, eso se puso mucho más estricto y el tema se ha politizado mucho Sí, más. Es lo que veo, pero todavía pues dependen de la mano de obra sí, mexicana, barata ahí. sí. Entonces, Pues latina, no, no solo mexicana, mucho latino. ajá. Sí, Sí, esa es la cuestión y lo que decía antes de la frontera, que no solo es la frontera entre México y Estados Unidos, sino entre dos mundos. Es como sí, el portal, la entrada sí, sí, y sí. pues todo el mundo sabe la frase de Porfirio Díaz, ¿no? De tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Sí, Y
creo que eso es verdad. O sea, puede ser una bendición y una Una maldición maldición al también. mismo tiempo, sí. Sí. Oye, regresando, cuando llegaste aquí, ¿cómo fue tu primera aproximación o cómo te cayó la comida de acá? Súper bien. Sí me gustaba la comida. Se habla mucho del picante, Sí, que de hecho a mí me gusta, pero trato de limitarlo solo por cuestiones del de bienestar salud, sí. estomacal. Ah, pero eso por ejemplo, aquí hay mucho más de la cultura de comer en la calle, tal vez menos ahora, pero antes se preservaba más como la cultura de sentarse a comer juntos. No sé cómo es dentro de las casas mexicanas ahora, Ujú. pero eso está desapareciendo también en muchos lados. Algo que no entendía completamente de la comida acá es que pues obviamente sabe muy rica, hay mucha diversidad culinaria. Algo interesante de la cocina aquí también es como la fusión de lo que era la comida prehispánica e hispánica como Sí, parte de la sí, fusión pues de culturas y el parte mestizaje. de lo que traemos prehispánico es, pues el maíz viene desde siempre, se ha comido aquí y lo seguimos consumiendo como la base de comida del día. Sí, exactamente. Y como creo que aquí la comida tiene como más importancia en la unidad familiar, es lo que yo no entendía muy bien al inicio. Ah, sé que es así en muchos lugares donde pues la comida es un momento como para reunirse Sí, y como para pues juntarse con la familia o quien sea. Pero también realmente cómo se valoraba la comida, también el proceso de prepararla, la convivencia que implicaba también. sí, Y pues sí, la comida como parte de la unidad familiar, que aquí sigue siendo muy fuerte. sí, Esa todavía. sería otra diferencia Sí, cultural también, porque allá solemos irnos de casa pues a menudo a los 18, porque ahí, a diferencia de acá, vamos a estudiar en otras ciudades. sí, Inglaterra es un país muy pequeño, entonces es muy frecuente que la gente se vaya de la casa para estudiar en otra ciudad mm, a los 18, o aunque no vayas a la universidad, la gente se va de su o casa al entre trabajo, o los mejor, o 16, cambiar de vida. 17, 18, o solo también el anhelo de la independencia. Sí, Pero aquí pues la no, gente pasa más tiempo así. Al inicio tampoco lo entendía muy bien. Obviamente hay un punto medio entre la cercanía con la familia y la independencia sí, personal, pero yo no entendía que a veces era más por como necesidades económicas. Obviamente sabía que esa era una posibilidad, pero no es tan fácil emprender una carrera profesional y ganarse lo suficiente para incluso vivir. para rentar un Sí, cuarto. sí, no, y Sé por experiencia. eso cada vez está más difícil porque pues las rentas en el centro, tú sabes que están horribles, están Ujú, carísimas y alguien con un sueldo mínimo, arriba del mínimo, no podría vivir de esa manera. O sea, pagar renta, gastos y todo con un sueldo mínimo, arribita del mínimo, no se puede. ujú. Por eso entonces yo siento que ya también está mucho la cultura de los roomies Sí, que sí, comparten casa a 3, 4, 5 personas y entre todos pagan una renta súper carísima. sí. Entonces sí está muy complicada esa parte, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, a veces también, sí hay esos factores y también simplemente como a veces hay como algo de apego, tal vez, o sé que la respuesta si alguien se quiere independizar es así de, pero ¿por qué? Porque ¿Por sí, qué si estás muy a gusto aquí con nosotros? Y así se ve algo, no es una división generacional como tal, pero por ejemplo entre la generación de nuestros papás y la nuestra, pues esos valores de quedarse en casa o de no independizarse hasta casarse o de irse a vivir en otra ciudad o en otro país para otra generación, eso hubiera sido algo no completamente imposible, pero poco probable y frecuente. sí, Entonces creo que eso también está cambiando un poco. ah, pero eso, de hecho, incluso había hablado con un amigo mío de la universidad un poco de estas cosas y él nació en Londres
pero su familia es de Marruecos y él me dijo que allá es muy parecido. Parece ser más o menos común a nivel global eso de, o sea, en ciertas culturas es común vivir en una sola casa Ujú. muy grande con toda la familia. O Sí, a veces lo ves aquí también, donde una familia vive en una casa y en un lado están los tíos y las tías, y o sí, sea, a veces una familia se adueña de casi toda la calle y sí. así viven muy a gusto y Lo eso de está bien. mi esposa su familia vive enfrente a media cuadra, su mamá, su papá, bueno, su mamá ya nada más. Aquí enfrente vive su tío, es hermano de su papá. Enfrente a dos casas vive otro hermano de su mamá. Mm. Enfrente en la esquina vive otro hermano de su mamá. A espaldas vive un hermano de su papá. Básicamente la mitad de entre hermanos de papá y mamá viven aquí, Ajá. aquí en la cuadra. Sí, 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 exacto. sí, de con nosotros no, de con nosotros sí, mis papás, mi papá nada más tiene dos hermanos, están en Estados Unidos. Mi mamá, todos los hermanos de mi mamá se quedaron en el pueblo, entonces no. Mm. A veces sí tienes como una sola casa de 3 pisos y 3 generaciones. De Sí, hecho, es lo que me había tocado en un lugar donde vivía cerca de Federalismo por acá, hace algunos años. Y nuestros vecinos era una sola familia con una tiendita de abarrotes en la esquina que ahora desafortunadamente son cada vez más comunes. Pero en esa casa estaba, digamos, los nietos, los papás y los abuelos y o sea, por un lado sí me interesó mucho, o sea, primero pues éramos vecinos y pues saludar, platicar un sí, poco, pero también como ver un poco esa dinámica y para ellos era muy así de, o sea, el negocio familiar era su prioridad, sí, enseñar al nieto para que lo para que heredara continuara. después y eso también es algo más común acá, como Sí, heredar o preservar o continuar un negocio familiar también. sí, E órale. incluso sé que resulta en pleitos a veces familiares, ¿no? De yo quiero Sí, estudiar sistemas web y es así de, no, pues sí, tenemos la tienda para ti. Pues entiendo por un lado, o sea, ese anhelo conservador porque, o sea, si no tienes como tanta seguridad económica, digamos, sí, o pues ves que en otros países si te encuentras en desempleo o algo así, o si tu negocio quiebra, hay ciertos apoyos o hay como un red sí. de apoyo como para evitar que te caigas por completo y como eso no existe tanto O sea, acá, no, la gente no, tiene un no poco existe para más de nada. cuidado, sí. Sí, Y es lógico, o sea, así es sí, como lo entiendo. De hecho, pues hablando un poco de ese asunto, me acuerdo en un seminario de la UDG, creo que era con Boston College, acerca de la internacionalización se hablaba de un poco de la forma de pensar, se abordaba el tema de la innovación y emprendimiento y en ciertas encuestas o diagnósticos lo que detectaban culturalmente es que la gente en Estados Unidos, la gente joven sobre todo, soñaba mucho con como emprender, empezar su propio negocio, como ser jefe de su propia iniciativa, lo que sea. Y aquí eso está cambiando ahora, pero históricamente aquí el empleo idóneo sería como algo muy seguro del gobierno, con prestaciones sí, básicas, con algo de seguridad, tal vez con tu IMSS, algo de jubilación, sí, pensión, lo que sea, porque eso seguido no lo encuentras en el sector sí, privado o también si emprendes tu propio negocio, pues es difícil en primer lugar contar con el capital necesario sí, como para emprender y también es un riesgo mayor. Ahí tienen como más, no sé si apoyos como tal, pero más fomento a eso de por lo menos intentar y si como para fracasas, motivar a la gente que se anime a empezar sus negocios. así es. Sí, sí, el mundo empresarial es como un mundo muy ajeno al mío, pero eso es lo que entiendo. Sí. Y hablando también de diferencias Oye, y culturales entre ahorita los que países. dices del IMSS, ¿te ha tocado, cómo estás con el seguro? ¿Te ha tocado alguna experiencia ir en tus 10 años aquí a arrimarte al IMSS? Sí, sí, de hecho, pues sé que incluso es un meme, ¿no? De no estoy enfermo ahora, pero hice una cita con el IMSS porque en 6 meses puede Sí, ser que sí.
Pues sí, sí, el sector de salud público siempre es un tema muy Fíjate que complicado. es bueno. Ahorita pues también les comenté en clase el año pasado se fue mi mamá. Eh, es bueno cuando son cosas muy graves. Ujú. Atienden a gente que el seguro está sobrepasado completamente. Sí, sí. Está sobrepasado, somos demasiados, ellos son muy Ajá, pocos. sí, ese problema. Entonces deciden apoyar o ayudar a la gente que de plano está muy mal. Ujú, Y con mi mamá nos atendieron muy bien, fue rápido todo, lo que se tenía que hacer se hizo. Pero si vas por una enfermedad, una gripe, una tos, un dolor de estómago, lo que sea, es como, siéntate ahí, espérate a que te toque las horas que ujú, te tengas que esperar. ujú, Entonces sí es como, hemos tenido muy malas experiencias y también buenas, la verdad, sí, no me puedo quejar de lo como nos han atendido ahora en las situaciones graves, sí responden muy rápido. ujú. Entonces, por eso te preguntaba, ¿no te has enfermado, no te ha pasado nada en estos 10 años que tienes aquí? Nada demasiado grave, pero sí tenía entendido lo mismo de como médicos muy buenos, bien formados, pero simplemente es como falta de presupuesto y recurso humano, como Sí, dices, como la demanda rebasa sí, completamente los recursos que tienen ahí. Pero he escuchado lo mismo, por ejemplo, del hospital civil, que sí, pues obviamente sé que he escuchado historias muy pesadas de ahí, um, pero también pues ves como la parte más como oscura y fea de pues toda esa sí, realidad, pero al mismo tiempo realmente sí intentan apoyar a todo el mundo sí, sin importar su situación económica. sí, Yo aquí nada demasiado grave. Honestamente, si me pongo un poquito mal, casi siempre nada más voy a la farmacia. Pues ves que puedes agendar una ujú, cita médica ahí por sí, 50 pesos o algo así. Y si algo más grave sucede, ojalá que no, pero si algo ocurriera que requiriera como realmente un año, dos sí, años o algo así, a lo mejor me iría a mi a Inglaterra sí, para pues el apoyo de la familia y lo sí, demás. Entonces, no estoy nada en contra del IMSS, solo pues sí sabía que está muy saturado sí, y está demasiado. ajá. Oye, y ahorita que dices de la familia, ¿cómo te has sentido de estar tan alejado de tu familia? ¿No? ¿Ellos han venido alguna vez para acá? Sí, así es. Creo que yo diría que ese ha sido el reto mayor de estar aquí. Am, Desde antes, como decía anteriormente, ya me había independizado a los 18 más o menos, y no sé, siempre había sido una persona más o menos independiente, cómoda en su propia compañía, también con ese impulso de aventura de los 20 años y lo demás. Entonces, no era tanto como si yo necesitara, digamos, más apoyo o si no pudiera salir adelante aquí solo, pero más que nada como superar sentimientos de culpa por mi ausencia. Am, o sea, yo estoy bien aquí, ellos están bien allá, eso lo sabemos, pero luego sí, más con el paso de los años. Al inicio no tanto, porque los primeros años tenía ese plan más temporal, Sí, entonces era así de pues a lo mejor el próximo año ya estoy viviendo allá de sí, nuevo, era muy posible en ese momento, pero después de, digamos, 3, 4, 5 años aquí, es así de, pues no he tomado esa decisión de quedarme de manera permanente, pero se está viendo cada vez más probable. Y luego cuando empezaban a surgir pues algunos asuntos delicados de salud de ellos y lo demás, hubo una etapa donde entré un poco en crisis con todo ese sí. tema de si ¿Y hacía lo regresarte? correcto por estar acá. Sí, exacto. Y lo vi un poco, no es un pacto como tal y sé que los papás no lo ven así, pero pues siempre ha existido la dinámica de tus papás te cuidan en la infancia y luego en Te la toca vejez cuidarlos. sí, exacto. Y no es como, no debería verse tanto como una obligación moral completamente impuesta, pero pues la mayoría de la Pero gente está. quisiera ayudar. Tampoco están tan grandes, pero a veces sí hay como
pequeños incidentes o si algo sucede, de repente te empiezas a dar cuenta del paso de los años y de, de realidad de estar en pues una etapa más avanzada Sí. de la vida. Y a lo mejor también caí un poco en la trampa mental de como proyectarme demasiado lejos en el futuro, así de pues por ahora las cosas están bien, pero no si luego y si Sí. debería como hacer raíces aquí, si luego me regreso para allá. Y hablando de estar en limbo, incluso eso sucedió un poco de no sé cómo estar físicamente aquí, pero tal vez emocionalmente un poco allá. E incluso habían pasado pues muchos años aquí antes de decir que me quedaba y que vivía aquí, Ujú. no por no querer confesarlo por algo acá, sino tal vez como no soltar Sí. completamente como esa Como, realidad o ese como vínculo. manifestarlo ya formalmente como que te causa algo, ¿no? Exactamente, sí, así de... ah, sí, al final pues creo que simplemente perderse en sentimientos de, de culpa o autorreproche no ayuda mucho. Es mejor tomar alguna acción, por ejemplo, ponerme en contacto con ellos, ahorrar para visitar, marcar, escribir una carta, enviarles un regalo, algo así, tomar alguna acción Sí. positiva y al mismo tiempo hay que conciliarse con la realidad actual y simplemente tratar de ser el mejor hijo posible a la Sí. distancia. En eso ando ahora. No, no siempre es fácil, pero sí Sí, me más que imagino. nada no quiero que se sienten como solos y Como al que menos sé que no es así, ¿Tienes pero más sí. hermanos? Tengo dos hermanas, sí. ¿Y están, también ya se alejaron de tu casa? Sí, así es. Entonces, de hecho, mis papás viven en dos pueblos diferentes, Ajá. pero ahora tienen buena relación y de hecho eso ayuda bastante. Sí. Antes no tanto, o sea, como cordial y decente, Sí. pero en los últimos años si se apoyan, para mí eso realmente me da mucha Sí, tranquilidad. mucha paz. Entonces, sí, solo eso, de que estén bien y al Con mismo eso. tiempo trato de tomarlo como motivación. De hecho, siempre ha sido motivación, o sea, um, sí, solo hacer que tus papás se sientan Sí. orgullosos, o sea, Sí. tienes que hacer por ti mismo también, pero yo creo que es unas cosas más satisfactorias sabiendo que han hecho tanto por ti y poder Poder solo regresar darles algo. algo de felicidad de Sí. alguna forma, sí. Sí, fíjate que yo pues, cuando tenía 18, 19, mi meta era irme a vivir a Estados Unidos y me fui. Y yo no estaba solo, me fui para allá con mi hermano. Ujú, Pero me fui como en la temporada de octubre a diciembre, donde ya pues todo el tiempo llueve, no hay trabajo, estuve buscando trabajo por todos lados y no encontré trabajo. Llegó Navidad, pasé Navidad allá y horrible, nada que ver con la Navidad que yo estaba acostumbrado acá. ujú. Y ya le dije a mi hermano, ¿sabes qué? No, no puedo, me voy a regresar. Sí, Sí, extrañé. este hermano que, o sea, sí, Sí, sí. sí, me fui con él, digo, él ya está casado allá, ya tiene su familia y todo, y él ya no Ujú, vuelve al menos, no sé si cuando esté viejo. Pero cuando me fui con intenciones de vivir allá, pues yo llegué con toda la comodidad, llegué a su casa, ya me tenía un cuarto, si no trabajaba había comida, o sea, yo no tenía prisa por absolutamente nada. ujú. Pero pasé Navidad allá y como en ese tiempo, te digo, tenía 18, 19, algo así, no recuerdo. Pues yo tenía aquí mis amigos, la fiesta, todo eso, y pasar una Navidad allá así de que, ok, vamos a cenar, son las 9, cenamos, a las 10 a dormir, ya cada quien en su casa, fue como que me dio así para abajo, Sí, emocionalmente me dio así como muy para abajo. como perder tu círculo de amistades y Sí, todo, familiares y sí, me sí, imaginé, no sé por qué, como proyecté mi vida así de que esto va a ser ya para siempre, y ajá, dije, no, y el 31 de diciembre me regresé. ya. ¿Y había algo más que te costara trabajo? O sea, ¿por qué no No, te porque de hecho yo adaptaste? estaba bien contento porque en ese tiempo era cuando andaba en la bici, y allá podía crecer mi carrera en la bici porque aquí en México no se podía. Ah, Entonces yo me llevé mi bici, me llevé mis cosas, todo allá. Y no sé, me llegó como la nostalgia o no sé, por las... yo siento que fue por las fechas porque en ese tiempo
apenas, ¿recuerdas el Messenger de MSN? Apenas estaba así como que empezándose a usar y casi nadie se conectaba. Yo estaba ahí solo, sin nada que ver en internet, porque mi hermano se iba a trabajar todo el día, su esposa también. Entonces yo me quedaba en la casa todo el día solo ahí, nada más viendo qué ver, escuchando música y así. En las tardes ya salíamos a buscar trabajo, él me llevaba. No había trabajo, todos, no, el campo está cerrado, ya pedíamos en gasolineras, en Kmart, en cosas así que él sabía que podía. No, y no había trabajo, y no había trabajo. Entonces como que se juntó toda como la tristeza o la decepción de no encontrar trabajo y la temporada navideña que ellos estaban acá con fiesta y todo y yo allá solo. Entonces dije, no, me regreso. Y me regresé el 31 de diciembre. ¿Y nunca te arrepentiste? Ahorita ya no me arrepiento. No me puedo arrepentir o siento que no me arrepiento porque ya tengo mi hija acá, está mi vida acá. Sí. Pero si volteo atrás, sí, creo que sí fue una mala decisión regresarme. Sí. O sea, tal vez solo durar un poquito más a ver qué tal. Sí, haber aguantado a que el clima malo pasara para ya empezar a trabajar y a lo mejor ya me hubiera podido acomodar bien. De hecho, algo aquí también que me ha llamado la atención un poco es que no hay sí hay mucha gente, pero no hay tanta gente como me hubiera imaginado que tenga el sueño americano, digamos. O sea, hay un montón de gente, sí se ven las caravanas y lo demás, pero mucha gente que, por ejemplo, hace como tal vez 5 o 6 años me tocó trabajar en HP, la empresa de informática. Sí, yo también trabajé. Sí. Creo que todo Guadalajara ha trabajado en HP en algún momento. ¿Cómo te la pasaste? Yo me la pasé, yo quería quedarme ahí, no sé. Relativamente bien, pero era a través de una agencia y finalmente empecé en UDG, pero sí tiene sus bondades. ¿En cuál estabas? ¿En el de Montemorelos? ¿Sí? ¿El que está por Periférico? No está está en Zapopan, no sé si es Zapopan. Sí, después de la Plaza del Sol, por ahí. Sí, en el mismo. Yo también estaba ahí. Ok. Sí. ¿En qué año? 2006, creo. Mucho antes, entonces. Pero sí, hablando con la gente ahí, y de hecho regresando a ese tema de antes de diferencias culturales y el emprendedorismo, mucha gente ahí en realidad sí quería como poner su propio negocio acá y quería como invertir mucho en México. Es lo que estoy viendo cada mes con la gente joven, como que es difícil decir, o sea, porque solo es una interpretación o una percepción mía, pero parece que hay más gente que como quiere invertir y como crecer y desarrollar y echar raíces acá. Sí, siento que no sé qué tanto conozcas de la ley del seguro aquí en México, la ley de pensiones. No tanto, no. La ley de pensiones cambió, para no hacerte el cuento largo, los que no cotizamos con la ley de 1997, ya no vamos a tener pensión. Vamos a jubilarnos con lo que juntemos con nuestra Afore. Ese es nuestro plan de retiro. Entonces es nada, o sea, es lo que juntes en la Afore no va a dar para vivir, todos ya estamos bien conscientes de eso. Entonces siento que por ahí va la cosa de que ya estamos, la mayoría de los que estamos conscientes de eso, sí tenemos que pensar en hacer algo por nuestra cuenta. Y pues tenemos que empezar a trabajar en eso, porque, por ejemplo, mi papá que está pensionado con la ley de antes del 97, recibe una muy buena pensión desde hace muchos años y él no tiene necesidad de trabajar para nada. Y hay mucha gente así, hay una ley o una parte de esa misma ley que se llama Ley 40. Hay mucha gente que está pensionada con 40,000 pesos mensuales. Wow. Entonces es un madrazo de lana, es mucha lana. Entonces, y hay gente joven que se pensionó a sus 50 y... No te creas, la edad no la tengo muy clara, pero gente joven que se pensionó en cuanto tuvo la oportunidad, pagaron esa ley porque tienes que dar pagarle al seguro un extra durante un par de años y ya, te pensionas y a partir de ahí son 40,000 mensuales durante el resto de tu vida. Sí, algo que existía antes en la UDG y no sé si en el sistema público en general, era que con 25 años de antigüedad ya podías jubilarte, pero si alguien entra ahí a los 20 años, a los 45, creo que sí funciona, al menos tengo un amigo que trabaja en Comisión Federal de Electricidad, los de la Luz, en CFE, y es más o menos la misma regla, y él empezó a trabajar cuando estábamos en prepa, empezó a los 16, él se va a jubilar, antes de 50 ya está jubilado. Sí, pues, o sea, qué bueno eso de
pues una buena pensión y el derecho a una jubilación digna. Nada más que pues sí, o sea, gente jubilándose a los 40 y tantos años, o sea, podrías terminar pagando una pensión durante 3, 4, hasta 5 décadas después. Sí. Lo sé un poco porque creo, no exactamente así, pero sé que mi abuelo paterno se jubiló un poquito más temprano. Tenía una historia muy típica de su época de ingresar a una empresa a los, no sé, 20 años y pasar toda su vida ahí. 25, 30 años ahí. Incluso como él tenía un sentido de humor un poco oscuro, él decía que seguramente que su empresa tenía la esperanza de que De que se él... muriera. Sí, exacto, sí. Pero aquí sigo, sí, hasta los 90, sí. Entonces, Sí, pues era aquí algo hay las parecido. empresas o las instituciones de gobierno son así muchas. El seguro, el IMSS, si eres médico o enfermero, a los 25 años de servicio te jubilas. Ajá, En la SEP también, o sea, ok. si eres maestro. En varias, varía entre 25 y 30 años, Sí, pero son empleos que empiezan muy jóvenes regularmente. ajá, Entonces ellos a los 50, 55 ya se acabó su... sí, Sí, por eso son como, todos los puestos de gobierno son como muy peleados y sí, muy claro. buscados. De hecho, hasta hay mafias que te venden la plaza. Ajá, No sé si ajá. has escuchado alguna vez de eso. Sí, sí, de Te hecho. venden plazas de maestros para escuelas primarias o plazas de lo que sea en una escuela de primaria de intendente, Ujú, de ujú. velador, de lo que sea. El chiste es que entres, que te den tu plaza de que ya eres un empleado oficial, no temporal, ya eres un Como empleado oficial. definitiva, sí. Y ya, o sea, ese empleo para toda tu vida, te Ajá. vas a pensionar y ahí vas a seguir. Sí, yo no entendía completamente como el nivel de seguridad que viene con una plaza definitiva, porque se sabe, es casi, al menos en el ámbito universitario, es casi como el concepto de tenure que tienen en países angloparlantes, pero más que nada eso es como, o sea, es como un puesto académico muy seguro con la intención de proteger tus derechos como académico, autor o lo que Sí. sea. Ah, pero luego pues lo mismo aplica también en otras partes del sector público. Y me acuerdo que en un momento, poco después de entrar al UDG, le pregunté a un compañero, creo que él tenía una plaza definitiva, así de como qué tan segura es. Y él así de, pues, no sé cómo decirte, pero a menos que tú cometes un delito a nivel federal, pues No te pueden correr. prácticamente yo así de, estás exagerando un poco, ¿no? Y él así de, no, realmente Sí, creo que con la definitividad, pues sí, o sea, sí. tendrías que ¿Y tú ya estar... tienes una plaza así? ¿O Ah, todavía estás con contratos temporales? de hecho, yo sí tengo una plaza Sí. académica, Ah, sí, qué chido. soy muy afortunado. Sí, qué Sé chido. que realmente es Sí, algo. es algo que vale mucho. Sí, Sí, exactamente. Es un poco de, bueno, en mi caso fue así de como llegar justo al momento adecuado, sí, porque en ese momento lo dejé, tenía más que nada como entre sus objetivos promover más el aprendizaje de idiomas, también fomentar modalidades alternativas y también la internacionalización. Entonces, yo entré justo al inicio de una administración de rectoría sí. y es cuando a veces Ah, se qué abren chido. las plazas, entonces sí, o sea, realmente trato de valorar y Sí, no, respetarla está mucho bien. porque sé que son realmente muy No, está bien chido cotizadas, eso. sí, sí. Y oye, entonces ahorita ya solo, más bien te dedicas solo a UDG, no das clases particulares, no das nada de ese tipo de cosas. En este momento no. A veces sí me preguntan, pero en esencia son como dos puestos que tengo ahí. Lo que comentaba al Sí, inicio de la plática de soy profesor de tiempo completo, pero también, el diseñador. exacto, y también responsable de área. Entonces, sí, o sea, No tienes tiempo para... básicamente, sí, a veces pienso, ay, sí, el domingo, pero es así de No, ahora. Todavía sigo siendo bastante obsesivo, pero un poco menos que antes sí, en los últimos años, o sea, en el simple sentido de tratar de como fomentar y nutrir más otros ámbitos de la vida. sí. Hace como 5 años era muy así de, Solo trabajo. estoy despierto, trabajo, pero ahora creo que Sí, es no bueno. es tan
sustentable a largo No, plazo te y puedes también tu fundir y te desarrollo puedes personal. saturar. Sí, Sí. exacto. Sí. ¿Y qué haces, ahorita hablando de eso, qué haces tú para divertirte o en qué te entretienes después de, si te queda algo de tiempo después del trabajo? Sí, claro. Sí, me gusta mucho la música. Creo que sería mi pasatiempo favorito, pero también cada vez más los deportes también. Sí, Jugaba mucho de niño, un poco de fútbol, un poco de tenis, un poco de cricket y rugby, muy ingleses. sí, Es difícil unir a suficiente gente para jugar cricket y rugby acá. sí, Pero hubo una etapa donde me desilusioné un poco con los deportes, pero luego de la pandemia, como mucha gente con ese tiempo de reflexión durante el encierro, pues había la propuesta personal de cómo hacer de más retomar. ejercicio, de tener algún tipo de objetivo personal y también con un elemento social. Y finalmente terminé conociendo un grupo mixto de extranjeros y mexicanos. Me invitaron a jugar fútbol y al inicio así, llevo como 10 15 años sin Sin jugar. jugar. Regresé y de hecho lo disfruté bastante, Sí, como eso de sacar al niño interior y sí, simplemente el desahogo de energía es lo que creo que sí, extrañaba un poco también. Entonces también a veces sigo el fútbol, pero tampoco soy muy fanático. De niño era más el tenis. Tuve una etapa de la adolescencia de skate, como sí. una etapa rebelde así. Y también si puedo viajar o también me gusta mucho también nada más estudiar en mi tiempo libre, un poco por gusto, un poco de todo, a veces fuera de mis áreas disciplinares, pero siempre he Sí, tenido mucha curiosidad, entonces leer, escuchar podcasts, documentales, programas, sí. siempre me gusta De como podcast, estar ¿qué te gusta encima. escuchar? De podcast hay uno que escucho bastante en este momento que es Lex Friedman Podcast. Um, que de hecho ahora entrevista cada vez más a famosos, pero al inicio empezó con un enfoque más acerca de la inteligencia artificial. Ujú, Ahora pues aborda todo tipo de sí. tema. Antes escuchaba el podcast mucho de Joe Rogan, que es tal vez el Joe más Rogan famoso. Experience, sí, Sí, sí está bueno. exacto. ¿Y qué más? Estoy tratando de pensar. Hay uno de Dan Carlson que se llama Hardcore History, que está muy bien. Hay uno que se llama Concrete Podcast, que es más de como pues temas, bueno, de todo tipo de temas más comunes, a veces como temas mediáticos fuera de lo más típico que encuentras Sí. en los canales tradicionales. O ves muchos programas de historia también, de todo, honestamente, soy Hay muy uno, así de... hay uno, no has escuchado, que se llama de John Beltrán, es un actor Ujú. que hace de Punisher, no, no sé si has visto esa serie. Me suena un poco, sí, pero Bueno, no lo vi él que ver. entrevista también como a mucha gente, artistas, actores, músicos, está bueno también. Ah, ok, súper. Es en inglés, ese está bueno. A mí me gusta ese, el de Joe Rogan, y uno en español que se llama, el de Roberto Martínez, no sé si lo vi. Sí, sí, de hecho, sí lo escucho a veces. ¿Y tienes alguna otra sugerencia en español? Hay un cuate que se llama, un podcast que se llama Dementes, Ah, ok. también él, y Escuela de Nada. Ah, ok. Escuela de Nada son unos venezolanos, viven aquí en México, pero son venezolanos, Ah, y está bueno. Hablan como de tecnología y invitan a mucha gente, está bueno. súper bien. Escuela de Nada, sí. Sí, antes, de hecho, ahorita me acordé que hay uno de Diana Uribe, que es una historiadora colombiana. Ella, no sé si es podcast como tal, supongo que sí, Sí. pero ese lo escuchaba mucho y hace como la historia completa de varios países. Ajá. Pero lo padre es que es como te cuenta la historia sin estar leyéndola, más bien tiene como la información y Y pues la vas sacando. sí, exacto. Ujú. Y creo que hay algo de como la espontaneidad Sí, oral y creo que es por eso que ese formato de podcast es muy está bueno. popular. Sí, Incluso, de hecho, hubo un auge muy grande durante el encierro que pasó con muchos medios sí, digitales, pero en particular ese, y creo que es porque la gente como que extrañaba como esa plática natural y sí. espontánea, que no es tanto como una entrevista Sí, con preguntas sí. preparadas, sino que De hecho, en pandemia muchos podcasts reventaron mucho.
crecieron mucho porque la gente estaba buscando todo el tiempo en Sí. qué entretenerse. ¿Cómo te la pasaste tú en la pandemia aquí? Ah, complicado, Sí, como mucha gente, pero pues creo que, o sea, también en ese momento fui afortunado porque no perdí mi empleo ni mi casa. sí, Algunos familiares se pusieron mal, pero no sí. hospitalizados. Entonces, ¿A ti no te dio el COVID? hasta donde yo sé, no, pero sí fue un momento complicado porque estaba en una etapa transitoria de estar cambiándome de casa y Ujú. también saliéndome de una relación. Y en ese momento, de hecho justo antes del inicio de la pandemia, había tomado la decisión de ya no estar rentando un cuarto, sino de buscar un lugar propio, aunque fuera pequeño. Sí, Y pues creo que era necesario en el momento, pero terminé viviendo 2020 completamente solo. Bueno, tengo un perrito que encontré por Mexico Single hace como 6 años aquí, entonces al sí, menos él me acompañaba, pero más que nada, sí, mucha soledad y como te digo, creo que mucha gente se lo pasó mucho peor, o sea, realmente sí. mucho peor, entonces trataba de tener eso en cuenta, pero el simple hecho de pasar una semana casi entera sin interactuar, sin Con hablar nadie. con Sí, nadie, o solamente eso que hablamos de la presencia de alguien ahí, de poder hablar, de externar tus sí, pensamientos, de simplemente sentir la calidez de otro ser humano, de no sentirse tan perdido en el mundo, de no revolverte completamente en tus pensamientos. Entonces, cuando eso pasa, creo que lo mismo le sucedía con mucha gente de todo lo que estaba ahí adentro, sin haberse procesado sí, o entendido o lo que sea, salí en ese momento y para mí hasta regresaron cosas como de la juventud que se me habían olvidado, sí. pero por un lado creo que, y también porque en ese momento empecé, justo antes, de hecho, fue una casualidad, pero justo antes ah, empecé a acudir con un psicólogo Ujú. a terapia, un poco por los temas familiares y también a nivel personal, laboral, Sí. era un momento muy complicado. Y obviamente, pues se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, Realmente sí puede haber un antes y después. Y ir yo a tenía terapia. mucha resistencia porque soy una persona muy ah, privada, un poco cerrada y algo reservada. Entonces la idea de abrirte completamente con un Con un desconocido extraño realmente es difícil, es un es proceso difícil. doloroso a veces, ¿no? También, exacto. Entonces ayudaba mucho, pero con las sesiones al mismo tiempo de toda esa soledad, porque estás como regresando, como buscando, tratando de identificar, procesar todo. Entonces todo está saliendo, que sí lo necesitas, pero como tú dices, pues Sí, eso puede ser algo doloroso y luego tienes, o sea, todo tiempo del mundo solo sí, y también sí, tal vez sí simplemente eso de demasiado tiempo solo para perderte en tus propios pensamientos. De hecho, como que necesitas poder sacar. sacar algo para que puedas procesar. Me di cuenta también de la importancia y la relación entre simplemente poder dar voz o externar, expresar lo que sea, como para que puedas procesar bien tus pensamientos, Sí, porque si no todo se queda ahí y termina súper sí, revuelto, sí, confuso, pesado, lo que sea. sí, sí, mucha gente, pues yo creo que mucha gente se encontró, otra vez en la pandemia se encontró consigo mismo, pero también mucha se perdió. El Sí. encierro estuvo muy duro. Sí, completamente. De hecho, eso se vio mucho con, por ejemplo, cómo la gente recorría las sustancias, había un aumento en Sí, las adicciones, las sobredosis, la ruptura de las relaciones y lo demás. Y pues incluso había un aumento en como compras impulsivas y adictivas en línea. O sea, sí, todos buscamos como nuestra fuente de confort y a sí. veces eso pues Sí, puede ser. estaban buscando la manera de sacar todo lo que traían adentro y pues todos lo sacamos de manera diferente. Sí, de consolarse Sí, también creo que
estoy dándome cuenta de eso cada vez más, que Sí. muchas acciones en realidad son más como para tranquilizar y consolarte un poco más que, aunque parezcan comportamientos impulsivos y destructivos o lo que sea, a veces es solo eso de como consolar nuestro niño interior. Sí, qué difícil, ¿no? Sí. Es es un tema bien complicado y eso del psicólogo sí, totalmente recomendado. Yo también, en este momento no voy, pero ya sí he tenido como periodos de que he ido y la verdad sí te quita como un bulto que traes acá en la espalda estar cargando. Sí, completamente. Y algo que valoraba mucho, que no tenía tan claro antes, es que en primer lugar te ayuda a manejar tu situación inmediata de este momento. Digamos, Ujú. estás pasando un mal momento por una situación familiar, pero también te prepara para el resto de la vida. Sí. Y como esa segunda etapa, creo que es la que no tenía tan contemplada, pero ahora que valoro mucho. O sea, incluso cuando dejas las sesiones, estás mucho más preparado por Sí, si surge otra algo cosa. parecido Sí, después. No está nada malo regresar, pero incluso como esa segunda voz. sí. Creo que también hablando de la soledad, como la segunda voz, creo que la necesitamos. A veces la inventamos, a veces es Sí, el angelito, a sí, veces es el es como diablo, alguien que pero vea de fuera todo el panorama desde fuera, porque uno cuando a veces trae sus problemas, estás como aquí viendo y sí. necesitas a alguien que te vea de fuera para que te ayude a salir con eso, ¿no? Sí, precisamente, sí, como que terminas demasiado inmerso como para poder ver el panorama Como dicen en completo, inglés, to see the full picture. the full picture. A veces decimos también to see the forest from the trees. Ya. No sé cómo, creo que no se puede traducir, ¿no? Ah, Pero ver el sí, bosque, sí, es que incluso los hay árboles. un como dicho que dice que te pierdes viendo un árbol cuando tienes un bosque atrás. Exacto, es algo parecido. Sí. Sí, sí, precisamente. ¿Y tú? ¿Qué tal la pandemia para ti? Difícil, porque tenía un CrossFit, creo que ya también lo había mencionado ahí en las clases, era dueño de un CrossFit, teníamos ya 7 años trabajando. ¿Ah, sí? Cerramos, pues por pandemia tuvimos que cerrar, fueron meses de estar pagando la renta, estar pagando la renta sin trabajar fue algo bien duro. Ujú. Este, el trabajo de acá no nos pararon, seguimos yendo a la oficina todos los días, no, ahí sí no hubo un solo día de No, descanso. no. No, no hubo nada más, sí nos ponían ahí, casi nos hacían que nos bañáramos a la entrada, pero sí no hubo un solo día de descanso en este trabajo, pero sí, personalmente estuvo duro por el tema del negocio que sí se vino abajo, de hecho, pues pasamos la pandemia, la gente tardó como mucho en sentirse segura para regresar al gimnasio, entonces seguimos como un año todavía batallando como para salir a flote. Y total que en el 2021 decido ya es mejor. Se presenta la oportunidad y lo vendí mejor. Y ya Ah, no, ya para mí no era negocio. O sea, lo dejé caer tanto en pandemia que ya me costaba trabajo levantar otra vez y era invertir más dinero y más tiempo y más todo. Y se presentó la oportunidad y mejor ya necesité. Por ese lado fue como que lo más difícil personalmente. No tuvimos pérdidas tampoco, o sea, eso estuvo bien que no tuvimos, a pesar de que en ese tiempo mi mamá estaba muy enferma, no se enfermó de COVID, que nada más eso faltaba, tenía todo menos COVID. Pero no, pues creo que fue más el área laboral por la que le ujú. batallamos. Sí, también con algo así es como tu proyecto, ¿no? Es como tu bebé, o sea, un Sí, negocio sí, la y verdad dolió, soltar todos esos años de tiempo dolió invertido. mucho, sí Sí. dolió mucho. Y de hecho todavía sigue trabajando, está aquí a unas cuadras. Ah, Se lo vendí a uno de mis socios. ajá. Y él siguió con el negocio y hace como medio año tuve la oportunidad de como decirle, hey, véndemelo de regreso. No Ujú. quiso, No, no quiso. Y ya después pensando, o sea, me relajé y dije, ok, está bien, la verdad ya ese negocio, la verdad, económicamente no es muy bueno. Era como, a mí siempre me ha gustado el deporte y era como tener ahí mi bebé para cuando yo sí, quisiera sí, y sí. ese tipo de cosas más que negocio. Ujú. Y pues ya pasó eso. Yo creo que fue lo que más dolió de pandemia, de ahí en más estuvo bien. Ajá. Sí. Entonces el negocio al final, o sea, lo soltaste completamente, o Sí, sea, no fue como algo así de irte pagándolo poco a poco no, lo para que vendí todo. mantuvieras. Sí, Ajá. porque ah, yo ya quería venderlo, yo ya lo iba a cerrar, ya estaba así, Ajá. yo ya había tomado la decisión de cerrar en diciembre, recuerdo,
me había puesto yo una fecha de diciembre de 2022, cerrar, y pues estaba como medio abrumado porque era pues desarmar todo, guardar el equipo, irlo vendiendo poco a poco, iba a ser como medio pesado Ujú. eso. Entonces uno de mis socios me dijo que lo quería, entonces le di un muy buen precio para que se quedara con todo. Ya, Entonces ujú. yo le dije, "Ah, pues aquí están las cosas, dame dinero", y se acabó. Sí, creo que para muchos dueños de negocios durante ese tiempo era como la impotencia que más les costaba Sí, trabajo. sí, Incluso me acuerdo de algunas entrevistas donde decían, ah, pues si yo hubiera tomado decisiones equivocadas o algo así, me costaría trabajo, pero por lo menos hubiera estado en mis manos. sí, Pero eso de, por ejemplo, no poder abrir ni sí, siquiera tu negocio durante meses o sí, más de un año así sí. de, ¿qué No, puedo hacer? sí, no, fue difícil, pero pues ya ahorita lo bueno que ya estoy retomando, ya tengo clientes de programa. Aparte de mi trabajo, tengo clientes externos de programación, Ujú. entonces también me ocupo mucho. Me ocupo mucho en eso. Puedes como enfocar tus esfuerzos un poquito más también. Sí, Sí. sí, entonces sí, estoy bien. Sí, quiero volver a empezar otro negocio porque como te digo, con ese tema de las pensiones, pues ya estoy grande, 10 años se pasan como, siento que entre más viejo está uno, más el tiempo va como más rápido, no sé, algo así raro pasa. Así lo sentí el año pasado, 2023. Piu. Sí, pues así tal cual, entonces ya este año cumplo 40 años, entonces tengo que ya pensar en qué voy a hacer cuando tenga 50, 55. Ujú. Y pues lo mejor es empezar con un negocio desde ahorita y llevarla con calma, o sea, que vaya creciendo como naturalmente. Supongo que puedes trabajar de freelance y de ahí creciendo a ver si se convierte S- casi en un s- pequeño negocio o... Sí, ahorita estoy de freelance, pero no le veo tanto por ahí porque depende todo de mí. O sea, el ingreso que tenga depende de las horas que yo ponga aquí en la computadora. Ujú, Y ya no quiero tanto eso, quiero como ujú. empezar algo que pueda crecer sin que yo esté tan metido manejando. Sí, sí, exacto. Sí, es que eso de, pues, establecer tu propio fondo de ahorros, pues, está bien por un lado, pero pues sí requiere mucha disciplina y Y también mucho ese, dinero, sí, ese mucho, es ingreso. caro. Porque hay gente así con como puro contrato civil, digamos, Sí. donde hay menos impuestos y deducciones, Ujú. pero si dependes de ese contrato, pues sí, Sí, o sea, tu pensión también depende de ti sí, y eso completamente. que dices de las pensiones está bueno, pero ya me han ofrecido, como ya ahorita, no sé, por alguna razón, pues ya en todas las redes, como compartimos toda nuestra información en redes y este tipo de cosas, pues te empiezan a llegar correos y anuncios y llamadas vendiéndote seguros de retiro, seguros de vida y eso. Pero luego sí suena algo pesado pensar en pagar 15 años, 4,000 pesos mensuales por 15 años, que no los vas a ver hasta que pasen esos 15 años. Ujú. Y sí se escucha bien la cantidad que te ofrecen al final de esos 15 años, pero dices, puta, es demasiado dinero durante demasiado tiempo. No sé si lo voy a lograr poder mantener, Ujú. estar pagando ese dinero. Pero, o sea, tú puedes definir el monto que pagues Sí, cada mes, pero obviamente quieres que sea sí, es decente. que hay, al menos los planes que me han ofrecido, no sé si has visto alguna vez de eso, son planes de seguro con Seguros Monterrey, Ok. no sé, muchas Ajá. aseguradoras que son planes de retiro. Ujú. Entonces, si te dicen, ok, tú tienes 30 años, si te quieres retirar con 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, tienes que dar entre 3,500 y 4,000 mensuales, que ellos se los van a quedar en un fondo, no los vas a ver, no los vas a poder sacar, no los vas a poder nada hasta que se termine el plazo. Oh, Entonces, sí, o sea, si quieres tener una buena cantidad para tu retiro, sí es de que tienes que meterle 3,000, 4,000 pesos mensuales. oh. Y entonces, sí, no soy nada experto en el tema, pero sé que a veces con algunos fondos de ahorros te dan la opción de poder retirar Menos. tu Ah, dinero, ya. ¿no? Pero pues obviamente estás corriendo como menos Sí. riesgo, digamos. Ujú, Y sí. ese dinero es menos seguro para que el banco Sí, lo invierta claro. en otra Sí, cosa. pues yo creo que ya hay muchos planes diferentes, y sería ver alguno que se acople, pues, pero los que me han ofrecido que pintan como la mejor opción para el retiro son de esa manera, de que si metes tu dinero y no lo vas a ver hasta que te retires, o en caso de que fallezca en ese inter, se acaba el plan, el dinero se lo dan a tu familia, el dinero completo como si hubiera pasado los 15 años, Ujú. se lo dan a tu familia, a quien tú hayas puesto de beneficiario. Ah, ya. Sí. Entonces, así que en tu caso tú no aplicas como para el plan anterior. No, Ajá.
No, porque yo empecé a trabajar después del 97. 7. Ah, sí. Porque tú me ganas por como 4. Sí, sí, ya tiene sentido, ¿cierto? Pero por poco, relativamente. Sí, Sí, sí. Por sí, eso me quedé pensando con el cálculo así de que si te aplica. Obviamente no por lo que me estás diciendo del sí, seguro privado, pero. sí. Wow, qué loco. Sí, ¿no? Sí, Entonces, también. está de preocuparse para uno que no, para nosotros que no vamos a tener ese tipo de beneficios. ¿Allá en Inglaterra tienen algún tipo de beneficio, sí? Sí, así es. Llevo algo de tiempo fuera. Sé que algo que es relativamente polémico con eso es que se está subiendo la edad para Ujú. jubilarse de 50, 65 a los 70 años. De Sí, hecho, ese debate está pasando mucho en Europa en este momento. Un poco porque pues la expectativa de vida se está subiendo sí, también y es lo mismo del tiempo para pues mantener a alguien con una pensión. sí, Pero pues sí hay más, obviamente hay menos informalidad y creo que casi todas las empresas deben contar con algún tipo de fondo de ahorros para la pensión, pero seguro que es relativamente mínimo. sí. A veces o te dan, creo que a veces te dan la opción, porque me acuerdo que algunos amigos míos a los veintitantos años no habían elegido no empezar todavía, tenían esa opción. Pero obviamente sí es prudente empezar lo más pronto Sí. posible, porque seguido se tiene la postura de, pues me preocupo por eso después. Después, sí, Pero es por lo mismo también que mucha gente termina trabajando. Bueno, no solo por eso, sí. Terminan pues trabajando a edades ya muy avanzadas. sí, sí, exactamente. Eso sí es un poquito triste Sí, porque, pues sí, obviamente es por necesidad y no tanto por gusto, pero sí, sí lo ves más seguido aquí con sí. gente grande y trabajando todavía. Sí. Bueno, bueno, Luke, pues creo que con eso estamos ya muy Sí. completos. Sí, Súper. sí, Pasó súper rápido. ¿tienes algunas redes donde te puedan encontrar o algún canal que quieras compartir? Claro, supongo que más que nada no, lo que nos podría ayudar es que tenemos una página de Facebook, Instagram y YouTube de Centro de Idiomas, Centro de Ok. Idiomas udgvirtual.udg.mx, o si nada más buscan Centro de Idiomas UDG Virtual, Ah, allí ok, nos igual yo encuentran. lo pongo aquí en los captions al final para que esté como ahí como link. Sí, sí, creo Sí, que sería mejor promover al sub en vez de a mis cuentas sí, personales. No sí, hay claro. nada interesante en este, Sí. de todos modos. Entonces sí, Ok, nos encuentran y pues gracias de nuevo por pues la invitación, Héctor. Estuvo gracias, muy gusto muchas la gracias. plática. Sí.